Correcto. Doctor Santiago Nieto, permítame preguntarle acerca de dos temas finalmente. El primero, hace un par de semanas el periodista Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX, planteó en la conferencia matutina del presidente López Obrador el tema de la corrupción en el fútbol mexicano, cómo varios equipos de fútbol a través de la historia le han sido condonados impuestos millonarios, impuestos que deberían de ir al erario público, las arcas de todos las y los mexicanos, donde principalmente los grandes magnates y dueños también de televisoras o de otras grandes industrias también son dueños de estos clubes deportivos. A veces también se da el tema de la multipropiedad. Se lo pregunto porque también estuvo el compromiso de que dentro de 2 semanas el mismo periodista Amir Ibrahim va a exponer este tema en la conferencia matutina para saber cómo era el modus operandi de muchas corruptelas, entre ellas la reventa de jugadores deportivos que no valían eso y lo donaban a millones de dólares para que de una forma también se hubiera una pequeña comisión por parte del entrenador y de los promotores deportivos. Se lo pregunto porque durante su administración en la Unidad de Inteligencia Financiera hubo un acuerdo, un convenio entre la Liga MX y la UIF. Me gustaría preguntarle si encontró rastros de irregularidades, encontró anomalías, qué pasa con el tema del outsourcing, porque es un tema del cual muchos periodistas deportivos callan y en realidad hay una gran corrupción detrás de este deporte que es el predilecto dentro de nuestro país, doctor. ¿Qué información tiene al respecto, tuvo en su momento acerca de estos temas? Bueno, nosotros nos tocó, sí, efectivamente generamos un convenio de colaboración y estábamos en el proceso, antes de mi salida, de la transición de la información, porque utilizamos nosotros un sistema distinto al que utilizaba la Liga MX. Entonces había que convertir la información que ellos tenían en algo que pudiera ser utilizable por las bases de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aún así, a partir de eso pudimos obtener información de contratos, de los temas vinculados incluso con la parte mercantil en cuanto a publicidad, al marketing de los clubes y también de los jugadores, de las y los jugadores. ¿Qué vimos? Bueno, primero sí, la práctica del outsourcing como algo muy recurrente. Dos, un tema de discriminación laboral con los montos. Los jugadores hombres ganaban muchísimo más que las jugadoras mujeres y esto pues es absolutamente pues, contrario a la Constitución. Tres, nos pudimos detectar, inclusive es desde un poco antes, el caso de Cruz Azul, como que incluso llegamos a denunciar y de congelar las cuentas a Billy Álvarez, a su cuñado Víctor Garcés, a su hermano, por haber generado desde la cooperativa y desde el equipo de fútbol actividades de lavado de dinero. Recuerdo que habíamos incluso encontrado transferencias por más de 1.854 millones al extranjero de uno de estos personajes que formaba parte de la directiva de Cruz Azul. Y creemos que de alguna forma pues, la denuncia de la UIF sirvió pues, para que cambiara la forma de hacer las cosas en Cruz Azul. Inclusive en algún momento hasta recibí una felicitación en redes sociales que decía que la salida de Billy Álvarez había significado que el Cruz Azul volviera a ganar un candidato. Evidentemente era una broma, pero pues era un poco el sentir que había por parte de los fanáticos de ese club deportivo. También encontramos un caso vinculado con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los Correcaminos, en donde había un tema de desvío de recursos, formó parte de la denuncia que se presentó en contra de Cabeza de Vaca. Y un tercer caso tenía que ver con un equipo de la Jaiba del Tampico, Jaiba Brava de Tampico. Toda esa información fue hecha de las autoridades competentes y pues los casos, sobre todo el de Cruz Azul, pues, tuvo un final acertado en términos de cumplimiento del Estado de Derecho. Creo que es importante lo que se vaya a presentar, ya le tocará a las nuevas administraciones dar cuenta de ello, pero bueno, por supuesto que ese es uno de los temas centrales, cómo hacer para evitar que existan dobles o triples mecanismos de outsourcing o cómo hacemos para que se paguen realmente los impuestos por las contrataciones, porque mucho dinero entra a veces por fuera a los jugadores o a los clubes por fuera del sistema financiero. Y mira, yo recomendaría aquí para los que son especialistas o que les gusta la materia, hay un informe de Gafi, del Grupo de Acción Financiera de Corte Internacional. Gafi lo que hace es
establecer un informe sobre cómo es el lavado de dinero en clubes deportivos y llega a poner como ejemplo a México, un equipo en Sinaloa que es comprado por una empresa con características de fachada y que gasta mucho dinero para un equipo de una división inferior. No estamos hablando de la Liga MX ni de Liga de Ascenso, sino un equipo mucho menor. Y esto es uno de los ejemplos que ponía Gafi sobre lo que no se debe hacer en la materia del deporte. Bueno, por lo menos vamos, recuerdo por lo menos esos tres casos y creo que pues, es un tema de agenda pendiente en el combate al lavado de dinero, pero también en el combate a las desigualdades laborales, en este caso entre hombres y mujeres.